esto como sanmarquino? Mira, cuando yo empecé en San Marcos, Sendero estaba forjándose. Yo empecé en el año 79 y ya había indicios de la presencia de Sendero ahí. De hecho, había una zona como la residencia, el lugar donde estudian donde viven los estudiantes, cuando vienen de provincias, ya había una presencia mayor de Sendero Luminoso. Conforme fueron avanzando los años, la presencia se hizo más visible. El año 81, por ejemplo, cuando yo todavía estaba estudiando ahí, el Sendero tomó el patio de letras pacíficamente, hay que ser bien claros en eso. Y comenzaron a dar una arenga y dar cuenta de todos los atentados que hasta ese momento habían efectuado. Vendieron una suerte de folletitos y a cambio pedían una donación, lo que tenía el estudiantado, un sol, 50 centavos, lo que hay, ¿no? Y así ese tipo de hechos, de tomas, ocurría más insistentemente ya con los años. Tengo entendido ya después que yo terminé de estudiar que incluso en una oportunidad se presentaron ante la bienvenida que se da a los cachimbos en el gimnasio. Entonces, hubo un grupo que se presentó delante del rector y ellos dieron la bienvenida a los cachimbos. Pero la presencia de Sendero en las universidades, en San Marcos fundamentalmente, fue visible desde un comienzo. Entonces, cuando el año 92 se toma el 91 se adopta la decisión de intervenir a las universidades, evidentemente había muchísimo más elementos de juicio como para pensar que Sendero tenía ahí una célula muy importante, ¿no? Claro, ya bueno, y entrando más al tema ya de lo que es periodismo, la prensa cubrió en su totalidad lo que es el caso. Sin ningún problema, claro. Es más, el día que fue Fujimori, Fujimori toma la decisión cuando pretendió ir a la universidad y ahí lo agarraron a piedras. Pedrones tuvieron que irse con la Guardia de Seguridad que tenía en ese momento. A las pocas semanas se tomó la decisión de intervenir a las universidades. Evidentemente ahí no se podía cubrir completamente, pero sí no hubo restricción en ese momento para la prensa. Claro. ¿Y usted cree que todo lo que ha sucedido en San Marcos obviamente ha sido expuesto? Creo que en esa época no hubo mayores excesos de las Fuerzas Armadas en San Marcos ahora, ¿no? En San Marcos, en Antuta sí hubo. En San Marcos no hubo. Si hubiese habido, yo creo que habría algún tipo de denuncias hasta ahora. Creo que no ha habido ningún tipo de noticia, información, hecho que haya sido escondido ahí. No ha habido mayores excesos, salvo la toma y la intervención propia de la universidad. ¿Y usted cree que haya existido alguna distorsión de alguna noticia? ¿En San Marcos? Claro, o sea, con todo lo que pasó, las noticias que se iban difundiendo, ¿cree que haya habido alguna noticia distorsionada, algo por ahí que sacan? Respecto al hecho subversivo en sí, no creo. No creo que haya ninguna distorsión. Bueno, y respecto a lo que, o sea, yo cuando estaba revisando las publicaciones de lo que es la República, al final no aparecía ninguna firma. ¿Usted cree que esto haya sido por miedo, presión, quizá la decisión de el director? ¿Por qué cree que haya sido? No, porque es un estilo de la República y muchos diarios acá en el Perú. Solamente se firman las notas exclusivas, las primicias, las notas, los informes que demandan un gran trabajo, un esfuerzo del redactor. De hecho, yo he trabajado en varios diarios, he trabajado en la Crónica, he trabajado en el Sol, en el Expreso, y es una política del diario firmar notas que tengan un valor como primicia. No creo que haya ningún tipo de presión ahí, ninguno. Entonces, ¿no cree que haya sido, por ejemplo, miedo que haya difundido Sendero, quizás por... Ya, listo. En tus preguntas había otra cosa más, si yo estaba de acuerdo con la intervención o algo así. No, decía si estaba, ¿qué pensaba sobre el pintado de...? ¿Quieres que te lo ponga sobre eso? No, también. Mira, en la época que yo estudié ahí, la universidad realmente era un asco, en términos de infraestructura física. Todas, absolutamente todas las paredes estaban pintadas, ya no se veía ni el color de la pared. Lemas de todo tipo, de todas las facciones de izquierda que había en la universidad. Entonces, cuando entran las Fuerzas Armadas, y nadie se atrevía a tocar nada, porque aquel que tocara, pintar algo, podía sufrir una suerte de represalia. Claro. Estaban borrando un lema, estaban borrando un símbolo, etc. Cuando entran las Fuerzas Armadas, sí. Y ahora, si tú vas a San Marcos, evidentemente es una ciudad universitaria limpia, ordenada y con las paredes limpias, ¿no? Creo que de alguna manera la intervención de las Fuerzas Armadas ahí sí sirvió porque cambió el rostro de la universidad, de la infraestructura me refiero, ¿no? Entonces sí
¿por qué debería entrar las Fuerzas Armadas? Era otra pregunta que me hacía. Yo estoy de acuerdo con eso por una sencilla razón. La autonomía universitaria es válida, es respetable y debe ser respetada, en tanto no se infrinjan las leyes. Si hay delitos flagrantes, evidentemente la policía o cualquier otra institución que vela por el orden público debería entrar. Y en ese momento San Marcos estaba manejada por Sendero. Pero casi nadie reclamó, y es más, ya a partir de ahí se ordenó un poco las universidades, más allá de lo que podría significar, por ejemplo, el cambio de currículum. Yo estoy hablando solamente del orden interno, ya no se estudiaba virtualmente, o sea, había muchos paros, muchas huelgas, hasta paros armados, por lo tanto, el objetivo académico de la universidad se había perdido, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí, yo creo que tienen la razón de haber intervenido la universidad de esa manera. Ya, ok. Gracias.